Es altamente probable que extremistas islámicos cometan un ataque terrorista en territorio británico, declaró hoy el primer ministro David Cameron al anunciar que su gobierno elevó la alerta de seguridad a categoría de severa y tomará medidas excepcionales para enfrentar la amenaza. Se teme que más de 500 ciudadanos británicos han viajado a la región bajo control del Estado Islámico en Irak y Siria y que probablemente la mitad de ellos regresaron a Inglaterra, lo que representa un peligro potencial de que algunos estén preparando atentados terroristas dentro del país. Mientras tanto, una facción moderada de los rebeldes sirios desmanteló un refugio de yihadistas y encontró una computadora con planes para preparar una bomba de peste bubónica. El documento de 19 páginas tiene instrucciones para prepararla y someterla a prueba. Durante las últimas semanas han circulado informaciones sobre la insistencia del Estado Islámico en canjear a la terrorista conocida como Lady Al-Qaeda, una terrorista nacida en Pakistán que estudió neurología aquí en los Estados Unidos y cumple sentencia de 86 años en una cárcel federal de Texas. Han llegado más imágenes del espanto que se vive en esa región. Si recuerdan, ayer compartimos y las estuvimos de alguna forma picoteando para que no fueran tan brutales, el desfile de la muerte, el desfile de esos prisioneros sirios que fueron ejecutados. Han llegado nuevas imágenes y es importante, creo, compartirlas, aunque les advierto, pueden tomar las medidas del caso porque son muy salvajes, del fusilamiento de más de 200 integrantes de las Fuerzas Armadas sirias. دولة الإسلام دولة الإسلام يلا 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 تر يلا يحيى 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 تر ماؤنا بعد عن الشبهات يا من يريد الحق فانصر دولة 1 2 3 4 5 Más de 200 personas perdieron la vida allí. Esto ocurrió después de combates en los que habían muerto ya cientos entre integrantes de la Fuerza Aérea y el ejército sirio y los terroristas del Estado Islámico. Finalmente ganaron los terroristas, tomaron la base aérea, capturaron a quienes ven ahí, que habían tratado de escapar, pero fueron atrapados en una carretera. Y ese fue el resultado. Así funcionan las cosas. Y esto, por cierto, se extiende a otros lugares. Lo que verán ahora son egipcios ejecutando a quienes dicen son colaborador de la Mossad. عمري 43 سنة. من عائلة الجهنية. سيد سليمان سلام حسين. الاسم إسماعيل سليمان سلامة. أكثر الناس لا يعلمون. تكبير! تكبير! ونعيد المجد للدين وعهد ويخبو الكافرين ونعيد المجد للدين وعهد الصالح. Le digo bienvenido al profesor Daniel Álvarez, es el director interino de la iniciativa para el Centro de Estudios Islámicos a nivel mundial de la Universidad Internacional de la Florida. Buenas noches. Buenas noches, Pedro, gracias. ¿Cómo los define? Estos individuos, estamos hablando un nivel de salvajismo que francamente estamos hablando de un peligro enorme para toda esa región y toda la humanidad. Me parece a mí, me duele decirlo, a esta gente hay que matarlos a todos. Aquí no se puede negociar con este tipo de brutalidad. La barbaridad, lo que se genera en estas circunstancias, es que basta que alguien no sea lo suficientemente salvaje o extremista para caer en el bando enemigo automáticamente, porque esta gente ejecuta cristianos, ejecuta musulmanes, ejecuta yazidis, militares, civiles, mujeres, hombres, niños. Esta gente tiene una mentalidad apocalíptica, es decir, el fin del mundo, y ellos creen los que van a inaugurar el reino de Dios, que ellos le llaman el califato, como ellos lo entienden. Entonces el nivel de puritanismo es tan excesivo que cualquier persona que se desvía levemente de la ideología, ¿no?, y la interpretación que ellos tienen del Islam lo van a matar, porque ellos no pueden llegar a ningún tipo de compromiso con alguien que tenga la más pequeña diferencia de cómo ellos ven al mundo.
Hoy el gobierno británico aumentó su nivel de alerta ante lo que consideran altamente probables ataques terroristas, aunque dijeron no tienen información de un ataque específico. Tuvimos hoy temprano la oportunidad, fue nuestro compañero, nuestro productor Miguel Sánchez, quien habló con el señor Ángel Rabasa, que es un analista principal de la corporación RAND, que es una organización que estudia temas de seguridad y terrorismo a nivel mundial. Este hombre es un estudioso del tema y una de las cosas que se planteaba es lo que significa cómo combatir a estos personajes. Es muy difícil, es difícil combatirlo, sobre todo en Inglaterra, que es un país muy vulnerable a esta clase de terrorismo, porque ellos tienen una población musulmana, generalmente de ascendencia pakistaní, muy fuerte, que tiene vínculos. Alguna gente dentro de esta comunidad tienen vínculos con grupos terroristas en Pakistán y en otros países. Además, hay más de 500, tal vez 600 o más individuos británicos que han ido a pelear en Siria. A unos 300 ya están de vuelta. Para combatir hay que tener inteligencia, información sobre individuos específicos que han viajado desde Gran Bretaña hacia Siria a pelear y han vuelto. Y entonces de esa manera se los puede vigilar. De otro modo sería bastante difícil de evitar ataques terroristas y como dice el primer ministro, el país está confrontando tal vez la situación más peligrosa que nunca hayan encontrado. Y prácticamente en forma simultánea, en Gran Bretaña el primer ministro David Cameron anunciaba esto. But what we're facing in Iraq now with ISIL is a greater and deeper threat to our security than we have known before. With ISIL, we are facing a terrorist organization not being hosted in a country, but actually seeking to establish and then violently expand its own terrorist state. We need to do more to stop people traveling, to stop those who do go from returning, and to deal decisively with those who are already here. I'll be making a statement in the House of Commons on Monday. This will include further steps to stop people travelling with new legislation that will make it easier to take people's passports away. ¿Qué le parece? Un estado policíaco para todo joven de ascendencia pakistaní o que sea musulmán por confesión. Así que ese pueblo va a vivir unos días difíciles porque los justos van a pagar con pegadores. ¿Me estás entendiendo? Estamos hablando de un nivel de emergencia aquí, una amenaza tan grande. Las cosas que hemos oído de desatar una plaga bubónica. La gente no entiende que la plaga bubónica, por ejemplo, Pedro, que ya sabemos por el reportaje, se capturó una computadora que hablaba un documento de 19 páginas de cómo hacer esparcir una plaga bubónica. Es una bacteria que no hay cura. Se puede tratar si se sabe inmediatamente con antibióticos, pero solamente es efectivo relativamente 85%. Quiere decir, estamos hablando de un grupo que quiere destruirnos, quiere destruir la humanidad y está en guerra con la civilización. No tenemos más remedios que, francamente, destruirlo. Estamos hablando comparando a un perro rabioso. ¿Qué vas a hacer con un perro rabioso? Le tienes que dar un tiro y hacerlo descansar. Los detalles que daba el profesor sobre lo que es esta posible bomba biológica, es importante, quiero aclararles mucho, puntualizarle a nuestros televidentes, no es que tengan una bomba biológica, los expertos dicen que no es fácil construir una bomba biológica, pero lo que dice el profesor Álvarez apunta a la médula de la mentalidad. Están dispuestos a lo más bajo, a lo más retorcido, a lo más siniestro, a lo más letal. Y matar gente inocente, que es una cosa tan importante, Pedro, porque va en contra del Islam. Mira, cuando el gran mufti de Arabia Saudita, cuando el rey Abdullah de Arabia Saudita se paran y dice, esta ISIS, esta Al-Qaeda, estos extremistas son el enemigo más grande que tiene del Islam, han saltado con Pedro como nunca los hemos oído, porque ellos se dan cuenta que este cáncer se los va a comer a ellos, no solamente a ellos, sino nos quiere comer a nosotros. Estamos hablando con un peligro que toda la región y toda la gente civilizada tiene que cooperar para destruir y extinguir esta no sé, epidemia, este mal tan grande que estamos enfrentando que se llama ISIS.
El analista Ángel Rabasa, que también, por cierto, fue funcionario del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado, responde a una pregunta de nuestro productor Miguel Sánchez sobre las causas, los elementos que llevan a que alguien que de repente está molesto por alguna razón, sentado en algún lugar de Gran Bretaña o de Estados Unidos con el gobierno, se transforme en un radical, en un extremista, en un salvaje. No se puede identificar un solo factor que cause a estos individuos, generalmente jóvenes, de radicalizarse, sino generalmente hay una serie de factores que a veces actúan en conjunto. Por ejemplo, algunos se sienten enajenados de la sociedad en la que viven, se consideran discriminados, consideran que no tienen, por ejemplo, tienen problemas consiguiendo empleo y por lo tanto de esa manera se vuelven en contra de su sociedad. Y eso no solamente los islámicos, sino también individuos de otras, digamos, con otra clase de identidad. También algunos pues tienen personalidades débiles y entonces son captados por individuos carismáticos dentro de estas organizaciones terroristas. A muchos se los capta dentro de las prisiones. Generalmente los individuos que están en cárceles pues son muy vulnerables a esta clase de radicalización y de cooptación. A otros porque caen dentro de una red social de extremistas y ellos absorben pues la ideología de esta gente. A otros los radicalizan por medio de los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación social, el Internet. Ellos ven los vídeos de los sufrimientos de comunidades islámicas en otros países y se sienten solidarias con ellos. Entonces hay muchos caminos hacia la radicalización. Nuestro agradecimiento al señor Rabasa. Dígame. Quería decir simplemente de que la literatura yihadista, y Pedro, yo la he estudiado, Osay Qutb, Maulana Maududi, Abdullah al-Faraj, he leído cuidadosamente los escritos. Créame decirte una cosa, el que lee esos escritos y oiga a esos predicadores radicalizados, te quedas estupefacto. La forma que ellos pueden inspirarte a una misión, es decir, sumarte a una causa global, una causa, como dije, apocalíptica, de cambiar el mundo y instaurar el reino de Dios. El que no ha leído esa literatura no entiende el poder de las palabras de esas personas que yo acabo de mencionar. Yo los comparo a la intensidad y la retórica de un Carlos Marx, que movilizó las masas y radicalizó al mundo. Estamos hablando de personas que tienen ese don de la palabra, esa claridad conceptual para el mal, y francamente lo que estamos viendo aquí con ISIS es simplemente una versión aún más allá de lo que esos autores en sus escritos originarios podían haberse imaginado. Y algo más que me gustaría profundizar un poquito, aunque estamos un tanto apretados con el tiempo. El profesor Álvarez mencionó cómo justos van a pagar por pecadores en lo que es la vigilancia. Vamos a ponerlo en términos de quienes muchos van a entender aquí a nivel de nuestros televidentes. En 1980 hubo un éxodo que salió por el puerto del Mariel en Cuba. Le dicen marielitos a las personas que salieron por el Mariel. Entre las 125.000 personas que llegaron acá, había unas 5 o 6.000 que fueron sacadas de cárceles, en algunos casos de institutos de salud mental, personajes peligrosos, en algunos casos tenebrosos. Por esos 5.000 o 6.000 quedaron marcados los 125.000 durante muchísimos años y se discriminó. Yo creo que todavía hasta se discrimina contra gente que llegó por el Mariel. Y pensemos un poco antes, por ejemplo, bueno, un poco después en todo caso, los colombianos lo que tuvieron que vivir porque había un puñado de gente, de delincuentes, de traficantes de drogas, y entonces a todos lo trataban como si fueran narcotraficantes. Cuando usted me decía eso, me impresiona pensar a la abrumadora mayoría de los musulmanes que tengan que pasar ahora por un tamiz para casi como quien dice explicar que no son terroristas. El nivel de vigilancia a que esos musulmanes en Inglaterra y en Europa, por recuerden, en Europa tienen el mismo problema, de cierta manera, de estos jóvenes enajenados, ¿no? que se sienten marginalizados por la sociedad, que no se han podido integrar, van a estar bajo la lupa y la mirilla. Así que los derechos civiles, si creemos que aquí el Patriot Act limita nuestros derechos civiles, imagínense lo que le va a pasar a esos pakistaníes o cualquier musulmán que vive en Inglaterra o en Europa.
Señor, gracias. Gracias a ti. Muy buen fin de semana, por cierto. Igualmente. Nos vamos con propaganda iraquí. Aquí los soldados y las tropas iraquíes tienen alas y tienen pico. Y los enemigos son roedores. No, si el león y las águilas están contra las ratas, están liquidados los roedores. El problema es que ISIS es mucho más poderoso que esas ratas. Vamos a un paréntesis y al regresar vamos a hablar de un oso, del oso ruso. Esa es la leyenda de equipararlo a ese animal. Y el oso ruso, representado por Vladimir Putin, le recuerda al mundo que no se metan con ellos porque tienen armas nucleares.